Gustavo Velázquez les da la bienvenida a Contacto Deportivo. Pues tengo que sonreír porque el estar con ustedes genera ese aspecto positivo. Pero vamos a platicar haciendo un condensado de lo que aconteció justamente anoche, la presentación de la selección de la Franja, la selección nuestra, la selección de Guatemala, contra la llamada por los cuscatlecos la Azul o la Selecta. No nos habíamos ni acomodado en el sillón en casa con uno de mis hijos, el mayor, hablando de los varones, cuando ya había un agujero, yo eso hago el símil, quienes conocen el barranco de la Guacamaya, en la zona 19, un agujero espantoso por el sector derecho, para que ellos lleguen como Pedro por su casa, no haya reacción, encima un accidente, querer controlar la pelota con la derecha de parte de Moreira, le termina facilitando la trayectoria de balón a quien tuvo más determinación para llegar al mismo, que fue Oscar Serén, que el regreso en el giro de parte del capitán anoche, que fue Rafa Morales, y bombazo, y Jerez regresando imposible, tampoco. Entonces, el famoso, eternamente dicho y repetido ahora, gol de Camerino, pero como anillo al dedo. Pero después vino algo muy preocupante: no estar parados donde había que estar o cómo se debía hacer, ninguna circulación en sociedad para retener la pelota y tratar de organizar algo hacia adelante. Eso fue de corte patético. Algunas de las frases de Franz fueron muy fuertes, no malas palabras, sino que muy fuertes en cuanto a la calificación de lo que se estaba viendo, y sin llegada, perdido Danilo Guerra ahí, porque ni lograba desbordar por un lado Vargas ni por el otro Betancourt. El único que se salió de papel en un momento, en una jugada en que, como dirían los argentinos, apiló, y nosotros diríamos dribló a por lo menos 3 cuscatlecos, fue Alejandro Galindo, pero ya no se pudo culminar la jugada por él mismo, por el número 4, con un disparo correcto en dirección. Fue lo único de ese primer tiempo en decir uno, algo de ofensiva estamos tratando de producir ante el pórtico rival, cuyo arquero pues es el capitán, o fue el capitán del equipo de Carlos de los Cobos anoche. Y no tener la pelota, que es lo que más propugna o por lo que más lucha el técnico, es un drama, y se mostró con eso de al estar mal parado, hasta se vieron muy rápido los salvadoreños, y con aquello de que, siguiendo algo de la prensa cuscatleca, el gráfico.com, que les invito a que lean la nota propiamente del juego, habla de la selección, la Azul ganó ante la ingenua Guatemala. Y luego hay otro comentario donde dice, bueno, ahí definitivamente está aquello de que ellos están en reconstrucción, porque reconocen que hubo un periodo de 20 meses que nos está pasando una factura gruesa, como cuando uno ve el monto y dice, esto no lo puedo pagar, tal vez con la tarjeta termino de cubrir la cantidad. Y pasada la media hora, otra falla posicional y de rapidez de reacción en velocidad, tantos términos que usan ahora los conductores, pues da el margen para que otra vez por el lado derecho, por el lado de Pineda, por el lado de Vargas, etcétera, pues, y también por el lado de Macal, fíjense, porque Macal, el 7, jugó sobre ese sector, en algún momento fue Galindo. Bueno, entre ellos sabrán quién tenía que ser el auxilio de Wilson, empezando por el 15, siguiendo por el 7 o el 4, y también el propio 22. Y Alas, muy bien lo dijo Clavería en la conferencia de prensa, que es tan conocido en sus características, porque se le ve cada semana o a veces entre semana en Municipal, metió una pelota para que se sirviera Rugamas. Los dos centrales no estaban, hablando del 5 Moreira y del 3 Cristian Guzmán, que también le habían sacado una amarilla porque fue a cazar a un rival casi del medio campo,
tremendo eso. Ya para el segundo tiempo lo cambió y trajo al 2 en el caso de Gallardo. Y Rugama se sirvió. Y Jerez no achicó en lo absoluto, solo vio cómo le colocaban la pelota a su derecha. Incluso iban a ver ustedes una captura precisamente de esa carátula del gráfico.com, el gráfico.com, que es ese medio salvadoreño que les hice referencia, y el 2-0 instalado, y la gente cuscatleca entremezclada con la Chapina y viceversa, pues feliz ahí en el Bank of California, un escenario donde muchos dicen, ahí mismo en la nota se asienta de que no llegó la gente que debía llegar, llovió buena parte del día. Afortunadamente los recursos de los gringos a todo nivel son impresionantes, porque el estado de la cancha muy bueno, elogiado por el propio técnico nuestro, etcétera. Y algunas de las situaciones que se presentaron en esa conferencia de prensa, la platicábamos con José Pablo, que él, ilusionado, por ejemplo, se comunicó con su papá, y su papá le respondió, y eso es lo que te gusta, como dando a entender que, bueno, José Pablo tiene su inclinación, no la tiene igual su progenitor, y yo le dije, incluso, quizás sobre el lapidario, tal vez tus nietos, y él ni se ha casado, imagínense, en el futuro puedan tener el gusto, la satisfacción, el honor de que Guatemala pueda acudir a un mundial mayor. Repito que pareciera lapidario, pero viendo las cosas como se vieron, con algún intento de reacción en los primeros minutos del segundo tiempo, pero sin la claridad final. Incluso a Galindo le sacaron una tarjeta amarilla, se vio que aunque lo topó un poco el defensa, él hizo el respectivo clavado y terminó alguien que incluso en su función creo que fue de los más pasaderos, el jugador de Antigua, de una potencia física reconocida, etcétera, y que en los últimos tiempos creo que ha convencido a Claverí, por eso se le ha repetido en las convocatorias de Morfociclos, es de lo que con lupa se puede rescatar o decir, bueno, este tiene para más y más conjuntado el equipo, más en la línea, tratando de seguir la línea de lo que quiere Claverí, pues conseguir algo. Entonces en los primeros minutos se dio esa sensación, se adelantaron las líneas, se tuvo presencia en el último tramo, eso sí, disparos directos muy poco, no se utilizó gran cosa el recurso de la media distancia, cuando se fue a lo aéreo, funcionó más en jugadas a balón parado y hasta ahí. Y luego, pues El Salvador, que se había quedado un poco amarrado, comenzó a tener otra vez espacios porque al querer ir uno y perder la pelota, porque también dentro de la intención de cambiar el panorama, llegó también Luis Martínez hablando de nombres nuevos en el campo, pero al fallar y recuperar el rival, nos quedamos expuestos a que en el contragolpe nos hicieran más daño. Y finalmente se hizo, pero ahí fue por el lado de Rafa Morales. Rafa Morales muy lento en la reacción, tampoco Gallardo, que era el central izquierdo, y el oportuno ya no fue, entró como Pedro por su casa Tamacas para finalmente alojársela ahí en la esquina abajo al guardameta Jerez. Y dentro de lo que busco siempre de rescatar algo, me llamó la atención cómo se dio la jugada del descuento. Yo ya estaba haciendo la contabilidad, 3-0 con Argentina, 2-0 con Ecuador, 7-0 con Israel y 3-0 con El Salvador. Cuando eso vino la jugada en la que el arquero tapa muy bien a la izquierda, pero concede rebote hacia adelante, y el que lo captura es Rafa Morales, el número 14. El 14 da hacia la derecha y ahí aparece el 2, otro defensa, Gallardo, y Carlos tiene la claridad de meter la pelota frente de los zagueros, sobre todo uno que levantó todavía el brazo como era offside, no lo era, y atrás apareció en buen acompañamiento otro defensa, hablando de Moreira. Eso es bueno por ellos tres. Y los delanteros, ¿dónde estaban? No estaban. Es bueno también por la cuestión de conjunto. ¿Cuántas veces ustedes y nosotros hemos escuchado que alguien diga somos un equipo y no importa quién haga los goles? Eso lo han escuchado así, casi que con esas palabras. Pues efectivamente no importa si fue un defensa, y esa triangulación de 3 defensas, 3 de los 4 defensas que aparecieron ahí, el único que no estuvo en eso fue Wilson Pineda. Bueno, y a esa altura ya había, porque hubo otro de los cambios, también sacaron al propio Galindo, llegó Cabrera, etcétera, pero
dentro de lo que les mencioné hace unos instantes, de que Claverí en la conferencia de prensa dijo algo también lapidario. Yo he leído como 400 libros y en ninguno de esos me han dado la fórmula de que sea ganancia en velocidad o sea más veloz. Hay formas, no tal vez de hacer más veloz totalmente en lo físico, pero esa velocidad y esa inclinación, se podría decir, tiene que nacer acá, y eso es muy importante. También lo dijo Walter, estoy totalmente de acuerdo, que los jugadores se acomodan a que con esa forma de juego en su liga, en nuestra liga, pues son muy eficientes o son muy buenos, e incluso eso les repercute en que los convoquen a selección. Pero el famoso chip, que también en otra charla previa al juego, en la conferencia de prensa oficial, mencionó Claverí, que tienen que cambiarse ese chip y que después a la hora de ejecutar con los pies, sobre todo, en no solo tener la pelota, sino ese movimiento sin balón, y esas transiciones tienen que ser definitivamente más rápidas. Si se pone a correr a un jugador de Guatemala que sea rápido y le pueda desarrollar a pleno su velocidad con un salvadoreño, no creo que haya una gran diferencia. La diferencia parte de acá. Bueno, tenemos que ponerle un punto final a este resumen y a este análisis. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí, y no se olviden que tenemos cosas muy importantes para compartir. Estará mañana una segunda parte, pónganle atención, hacemos el recorrido de la vida deportiva de Alan Kenny Bellman, que ya estuvo con nosotros analizando el tema de selección, justamente el día tétrico que resultó siendo, para los que se desvelaron y aguantaron hasta el final, pues a ver si no llegaron algunos tarde a la chamba, pero así es esto, y hay que hacer una revolución deportiva para comenzar a circular para cambiar. Así que muchas gracias en nombre de José Pablo y su servidor. Continuamos.